Buenas, buenas, bienvenido, bienvenida a clase número 10 de este curso de propuesta de valor consciente. En esta clase vamos a ver especialización y enfoque. Me pone muy contento esta clase porque es como la frutilla, bueno, la frutilla del postre va a ser la clase que viene cuando ya estemos redactando nuestra propuesta, entre comillas, definitiva, porque va a ir evolucionando a medida que vamos evolucionando nosotros, lógicamente. Pero esta clase es la gran previa. Tiene un gran qué de trasfondo, que si bien todas las clases son importantes, en esta vamos a ver que empiezan a converger todas las respuestas, todas las actividades que fuimos desarrollando previamente. Porque vamos a ver que a través de la especialización y o el enfoque podemos encontrar nuestra diferenciación, nuestra propuesta de valor diferenciada, única, donde realmente se exprese nuestra esencia. Entonces, para eso sirvieron todas las clases anteriores, para que fuéramos punto por punto, repasando diferentes aspectos, y al llegar a esta clase y la que viene, ya bien bajado a hoja, digamos, veamos que la propuesta de valor realmente expresa no solo la esencia que queremos compartir, sino con la claridad del enfoque hacia dónde lo vamos a compartir. Entonces, en esta clase, en la diferenciación, vamos a ver que ese camino, el camino de la diferenciación, puede ser por dos vías o las dos en conjunto paralelamente. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, primero, entendamos un poco la importancia de esto. Hay un podcast que te invito, que si no lo has escuchado, si no me equivoco, es el número 5, que habla un poco de propuesta de valor y, bueno, comento lo de diferenciarse, la importancia de diferenciarse, pero hago un mini resumen porque, bueno, es la clase que requiere esta explicación previa. La diferenciación viene a ser eso que ven en nosotros, que van a ver en vos cuando salgas a mercado ya con tus servicios, con tus productos, etcétera, que no vean tal vez en otras personas. ¿Por qué? Porque has encontrado eso que te hace único, o ese enfoque que te hace único o única al cual querés dirigirte, que es específico, es algo determinado, algo puntual tal vez. Entonces, al hacerte conocido o conocida por esa diferenciación, destacas, como quien dice, en las propuestas de valor un poco más generalistas del mercado. No vas a destacar, a ver, porque queremos reconocimiento, queremos fama, etcétera, sino que vas a destacar como posicionamiento dentro de las otras ofertas, porque la tuya tiene ese condimento adicional que hace que sea única. Voy a poner un ejemplo un poco absurdo a veces, medio caricaturesco, pero más o menos para que entremos en sintonía. Siempre he puesto este ejemplo, no sé por qué, pero ahí va. Suponte que tenés en tu casa, tenés un candado. Tenés un candado que vas a intentar abrir, y en el momento que lo vas a abrir se te rompe la llave dentro del candado. Y decís, uy, ¿ahora qué hago? Se te rompe la llave dentro del candado, no lo pudiste abrir. Bueno, voy a llamar a un cerrajero. Voy a encontrar un cerrajero que me ayude, porque es importante abrir este candado, porque es el candado de la tranquera de la casa, suponte, del terreno. Bueno, agarras, bueno, lo que sería antes páginas amarillas o las guías físicas, bueno, ahora sería Google, tal vez, ¿no? Entonces vas a Google y pones cerrajero. Y empieza el listado famoso de Google de miles y miles de resultados, páginas, y así, uy, ahora cerrajero Jorge, María, Oscar, Matías, Carmen, vamos a poner mujeres también que he visto, cerrajero, ¿por qué no? Y vamos a ver uno abajo del otro, cerrajero. Y así, ¿ahora quién llamo? Y entre todos esos, ves uno que dice cerrajero especialista en candados. O no que, por no decir todos, pero la gran mayoría vamos a ir primero a consultar a ese cerrajero. Si es el problema particular que tenemos. Tenemos un problema
de una llave trabada en un candado. Entonces, es muy probable que decantemos a esa persona y no a las otras miles y miles y miles que hay. Serán segundas, terceras, cuartas, quintas opciones los demás, ¿verdad? Pero el primero va a ser el especialista, porque tenemos una necesidad particular y encontramos una persona que resuelve o que da una propuesta de valor o una solución particular a una necesidad particular. Parecería, a priori, desde el punto de vista del cerrajero, que el cerrajero se estuviera limitando a una especialidad puntual. Pero vemos con este ejemplo que casi todos, bueno, a ver, lo estoy simplificando mucho, pero un gran porcentaje de las personas que tengan ese problema y encuentren a esa persona, van a ir a consultarle a esa persona. Y vamos a ver que el resto de los cerrajeros se van a dividir tal vez en mismas proporciones, pero ya en una fracción muy chiquita, el resto de, vamos a decir, los problemas, las cuestiones de cerrajería. Eso que está llevado a un aspecto muy simplista, como decía al principio, lo traigo siempre para que veamos rápidamente las oportunidades que se generan por diferenciarnos. Aparte de que vamos a hacer algo que realmente nos gusta y nos vamos a conectar con ello, por eso arrancamos con FODA, con la intención, con el FODA, ¿no? El DAFO personal, el Ikigai. O sea, la idea es primeramente que nos conectemos con hacer lo que nos gusta. O sea, eso está clarísimo, ¿verdad? O sea, vamos a suponer que esta persona que hace cerrajería ama hacer eso, es lo suyo. Entonces, tomó ese camino, adoptó ese camino, perfecto, nosotros también. O sea, es la idea, cada uno de nosotros. Pero dentro de eso podemos diferenciarnos por una especialización tal vez que hace que lo que hagamos sea más, o sea, sea sostenible o mejor monetizable o más expansivo en el corto, mediano y largo plazo, porque vas a ser un referente, una referente en el sector de, por ejemplo, la cerrajería y la especialización en candados, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto cómo lo traemos a lo que nos compete, a nuestro sector, a nuestros nichos? Porque fíjense que acá estaba hablando de una especialización, bueno, de un rubro diferente, pero también vamos a tener una diferenciación que no solamente podría ser por especialización, como el ejemplo que estábamos poniendo recién, sino que podría ser por enfoque. Y el enfoque, como decía recién y mencioné rápidamente, va relacionado a un nicho o micro nicho particular de mercado. Suponte que este mismo cerrajero, en lugar de ser especialista en candados, fuera un cerrajero para negocios a pie de calle, comercios a pie de calle. Entonces, cerrajero para comercios a pie de calle. Ya no es especialista, es un enfoque porque va a un nicho concreto. Lo mismo, fíjense que si yo fuera un comercio y tengo un problema con la traba de la puerta de entrada del comercio y detecto que hay un cerrajero especialista en estos comercios porque tal vez sus horarios están adaptados a los comercios, ya conoce los sistemas de apertura, de cierre de las puertas de los comercios, porque suelen ser diferentes a las puertas de una casa, por ejemplo. Entonces, vemos que ya empieza a tener un valor diferenciado, pero por un enfoque ahora, no por una especialización, como veíamos antes. Esta persona también se llevaría un gran porcentaje de los que tienen en el mercado, en ese nicho en particular, o un micro nicho, si se quiere, que en este caso es un nicho porque es bastante amplio. La diferencia sería esa, ¿no? Nicho es, primero tenemos un segmento de mercado, tenemos un nicho y después tenemos un micro nicho, que ya sería una partecita muy chiquita. ¿Qué pasa? Cuando ya hay mucha gente dentro de un nicho, es recomendable encontrar un micro nicho, o sea, un segmento más pequeño. No me quiero enroscar tanto con esto, pero la idea es que veamos si este mercado al que vamos a apuntar, este público objetivo, es lo suficientemente grande como para que tengamos la cantidad de personas interesadas necesarias para que lo que hagamos sea sostenible, ¿no? A ver, si yo hubiera puesto acá en lugar de comercios a pie de calle, hubiera dicho
no sé, de almacenes. O sea, cerrajero especialista, o perdón, para almacenes a pie de calle. Bueno, son muchos menos que los comercios, es un nicho, un micro nicho pequeño, pero tal vez sigue siendo suficiente como para que mi tarea sea o mi emprendimiento sea sostenible a largo plazo. ¿Mm? Porque si tenemos solamente dos almacenes a los cuales podemos ir porque es algo sectorial, esto que decíamos de la cerrajería, entonces no sería muy sostenible que dependamos de solamente dos personas que nos puedan llamar. Entonces vamos a aplicar ahí un poco también de sentido común, si se quiere, a ver, a través de un análisis que podríamos hacer más profundo, que no quiero entrar ahí, pero primero apelar al sentido común de decir, bueno, es lo suficientemente grande este segmento como para que sea mi enfoque. Lo voy a llevar a otro rubro. Fíjense que arranqué por rubros que nada que ver para que después entendamos o veamos la similitud de cómo traerlo a los nuestros. Otro rubro en donde podamos ver esta diferenciación por especialización y o por enfoque. Los médicos, por ejemplo, tradicionales, los médicos tradicionales pueden tener una especialización. A ver, puede estar el médico generalista, ¿m? Y también puede haber médicos que tengan una especialización, por ejemplo, cardiología. ¿M? Un médico cardiólogo tiene una especialización en cardiología. Entonces vemos que su público se acota igualmente por las personas que buscan estas soluciones a problemas del corazón. Entonces, podríamos ver que también puede haber un enfoque dentro de los médicos. Y es así, como es el caso de los pediatras. Los pediatras se enfocan en un segmento de público. Vamos a decir en el nicho, porque es súper grande, de niños hasta ciertas edades. Fíjense, apuntan ahí. Entonces son médicos pediatras, ya no por especialización, sino por enfoque. Y también puede suceder que se unan ambas cosas y un médico puede ser cardiólogo, pediatra. Entonces puede ser especialista en cardiología, especialista en el corazón para niños o de niños. Entonces fíjense que es súper potente, porque va a haber menos. Entonces va a haber más personas que va a tener como sus clientes, digamos, porque va a haber menos cantidad de médicos, cardiólogos, pediatras. Entonces van a ver que a medida que nos vamos acotando, vamos a ser especialistas o expertos en un sector en particular y vamos a tener más consultas, más boca en boca, o sea, más expansividad, porque alguien es muy probable que recomiende, porque conoce menos, entonces recomiende una persona que tiene una especialización y o un enfoque en concreto a que recomiende a alguien generalista. De hecho, puedes pensarlo las veces que has recomendado a alguien. Fíjate, obviamente, por empatía y por confianza vas a recomendar, pero eso es una vez que ya lo conoces y has consumido, como quien dice, sus servicios o has entablado una relación con esa persona que los ofrece. Pero imaginemos no que no fuera así. A veces tenemos los datos o la información de personas que tienen una diferenciación por una especialización o enfoque concreta y la recomendamos inclusive sin antes conocerla porque nos ha quedado en la mente de mirá qué loco que una persona se dedique a algo tan particular, como esto que decíamos, cardiología para niños, que termina siendo súper poderoso. Y la persona que elige esta diferenciación termina profundizando aún más en las actividades, en los contenidos, en la propuesta de valor, en los servicios. Termina siendo muy profundo y muy resolutivo porque entiende muy bien lo que está haciendo por un lado, porque siempre va a rondar en este caso en el corazón, y entiende muy bien también las personas, las necesidades de las personas que tiene como clientes, porque son siempre las mismas, es el mismo segmento, son los niños, por ejemplo, en este caso. Entonces, se adapta y adapta sus servicios a estas personas, a estas personitas que se van a acercar a él o a ella, ¿no? Entonces, ahora sí, traído, como quien dice, al rubro o al gran nicho de la conciencia o la espiritualidad. ¿Cómo aplica esto? Bueno,
Acá yo les voy a dejar abajo del video unos ejemplos para que veamos que seguramente vas a encontrar o has encontrado varios en el análisis de mercado que hicimos anteriormente, y si no, es el momento. Para que encuentres, por un lado, volvemos a las listas. Vamos a hacer una listita, si te parece, de especializaciones y enfoque, o sea, diferenciaciones que hayas encontrado en el análisis de mercado anterior, que puede que ya las hayas detectado en las propuestas de valor, y si no, volver a repasar para hacer una lista de las que encuentres de tu sector. O sea, volvemos a la astrología. Si sos astrólogo o astróloga, fíjate si hay especializaciones o enfoques que hayas encontrado en los referentes que vimos en el análisis de mercado que puedas ir listando, ¿no? Por ejemplo, un astrólogo con una especialidad muy particular o un enfoque de público muy particular. Acá yo te puse algunos ejemplos. A ver, mira, podés tener dentro de especialización en lectura de registro akáshico, que también hay muchos como astrología, una especialización en lectura de akasha tradicional. Por ejemplo, sé que hay varios tipos. No los conozco todos, pero sé que hay varios tipos. Bueno, lectura de akasha tradicional podría ser una especialización. También sé que hay uno que es angelical, si no me equivoco. Entonces, lectura de akasha angelical o a través de canalizaciones angelicales. Fíjense que es una especialización de lo que ya es la actividad de lectura de registros akáshicos. ¿Por qué? Porque hay muchos. Es un mar rojo, como se dice en marketing, donde hay muchas ofertas similares de lectura de registro akáshico. Entonces ahora estamos encontrando una especialización para mostrar una diferenciación, algo que nos hace único dentro del gran mar de ofertas similares, como veíamos en los ejemplos de El Cerraje, el médico, etc. Entonces, especialista, lectura de akasha tradicional. Bueno, acá te lo dejo anotado, así como estos hay muchísimos que ya vas a ir encontrando cuando veas esto y lo detectes en esta búsqueda que vas a comenzar a hacer ahora. Coaching angelical también. Fíjense, el coaching puede ser coaching ontológico, ya es una especialización, pero también puede haber coaching angelical. Quise poner algo un poco más disruptivo. Bueno, miren que esto también pasa con el yoga, por ejemplo. Hay yoga en general, y después hay yoga, puede haber tradicional, puede haber... Fíjense que hay muchas especializaciones dentro del yoga. El Hatha Yoga es una especialización. O sea, no es tan loco esto que estamos hablando de encontrar la especialización, sino que fíjense que es ajustar un poquito más nuestra propuesta para que sea diferenciada, algo diferente. Y como enfoque también te dejé algunos ejemplos. Puede ser un mentor en emprendedores espirituales o de emprendedores espirituales, similar a mi propuesta de valor. En mi propuesta de valor yo sumo especialidad y enfoque, y el enfoque es para emprendedores espirituales, como este ejemplo que puse acá. También puede ser un coach de parejas o un coaching de parejas, o sea, o para parejas. Fíjense que hay un coach en general, pero podría, o para un público en general, pero podría haberlo para un segmento en particular. Reiki para embarazadas. Puede suceder esto, ¿no? También lectura álmica para mascotas. Esto me encantó. Conocí a una persona, le mando un saludo si me está viendo, que hace esta lectura álmica para mascotas. O sea, de las mascotas, no de las personas, sino de las mascotas. Entonces fíjense que su segmento obviamente serían los dueños de esa mascota. La mascota no va a venir a contratarte, pero se entiende que estás enfocado, o sea, el usuario de tu servicio termina siendo la mascota, porque te vas a conectar con la mascota, después lo transmitirás a su dueño, lógicamente, pero entendemos que vamos ahí a un segmento en particular. ¿Podrías hacer lectura álmica en general? Sí. Perfecto. O lectura de registro akáshico, como hacíamos antes. Pero también podría haber lectura de registro akáshico para mascota. Y sería una diferenciación más destacable. Y como decíamos, la combinación de ambos. O sea, por ejemplo, coaching angelical para parejas. O
A ver, ¿qué otro puedo encontrar con los que estábamos viendo? Bueno, podría ser un Hatha Yoga para embarazadas, ¿no? Como veíamos antes, Hatha Yoga para embarazadas. Fíjense que es súper potente esto que estamos hablando. Las posibilidades son infinitas. Así que te diría que hagas, por un lado, la lista de las propuestas de valor, las diferenciaciones que encuentres dentro de los referentes de tu sector. Y por otro lado, las que puedas encontrar para vos misma, para vos mismo, tanto por especialización, por enfoque o por la combinación de ambas. Puedes listar opciones. Por ejemplo, yo cuando quise iniciar esto de la marca personal, yo antes había estudiado marketing en general. Después lo transformé en marketing consciente, pero quise agarrar una especialización dentro del marketing consciente de marca personal y un enfoque a emprendedores espirituales. Pero cuando yo hice esto, hice un listado de muchas especializaciones posibles según mis intereses, según lo que había hecho en mi FODA, según lo que había hecho en mi Ikigai, lo que eran mis fortalezas. Entonces había diseño web también. Entonces hay muchas especializaciones que podrías elegir y también hay muchos enfoques, aunque uno termina resonando con una o algunas pocas, tanto en especialización como en enfoque, al final de todo. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, con las que queden después de un filtro que puedas hacer a conciencia, cómo las podemos estructurar dentro de una frase. Así que no hace falta que hagas ahora la frase de tu propuesta de valor, el armado de tu propuesta de valor, sino que más bien ítems. Puedo especializarme en, como decíamos, si sos coach, angelical, tradicional, ontológico, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo tener como enfoque parejas, emprendedores espirituales, adultos mayores, no lo sé, bueno, y listás posibilidades, obviamente con las que conectes. Después vamos a ver cuáles elegimos, no te preocupes por eso. Perdón que esta clase ha sido larga, extensa, pero súper importante, como has visto, o por lo menos espero que te haya servido de algo como para arrojar un poco de luz ya en la recta final de nuestra propuesta de valor. Nos vemos en la próxima. Bye.